Antes de empezar con las habilidades, una aclaración importante. Desde el episodio anterior hice un pequeño cambio de las reglas. Ahora el reparto de cartas quedó así. Si juegan 2 personas, cada jugador recibe 7 cartas. Si juegan de 3 o 4, 6 cartas. Y si juegan de 5 o 6, 5 cartas. Todo lo demás explicado en el episodio anterior sigue siendo exactamente igual. Ahora sí, en Dunix todas las cartas con habilidades están organizadas en 4 grupos: distracción, ofensiva, control y defensiva. Vamos a verlas una por una. Las cartas de distracción no buscan hacer robar cartas, su objetivo es dificultar el turno del rival. El 2 hace que los 2 siguientes jugadores pierdan su turno. El 3 hace que el siguiente jugador solo pueda jugar una carta. Además, en ese turno no podrá activar ninguna habilidad, ni tampoco usar su carta de apoyo. Cuando alguien juega un 9, durante la ronda solo se pueden jugar 9, 10, J y Q. Este efecto termina cuando alguien consigue jugar una de esas cartas. La J simplemente invierte el sentido del juego. Y la Q hace que el siguiente jugador pierda su turno. Las cartas ofensivas buscan hacer que los demás jugadores roben cartas. Si en tu turno jugaste X carta y tu última fue un 4, el siguiente jugador roba esa misma cantidad de cartas y además pierde su turno. El 6 hace que si en el turno anterior alguien robó cartas, el siguiente jugador roba 3 cartas y pierde su turno. La K te permite elegir cualquier jugador. Ese jugador roba una carta, pero si el palo coincide con la carta del centro, roba 2 cartas en lugar de una. Y el 8 copia y duplica la última carta del centro solamente si es ofensiva. Las cartas de control no buscan atacar directamente, buscan modificar la partida. El 5 copia la habilidad de la última carta jugada. El 7 obliga al jugador elegido a mostrar su mano hasta que consiga jugar una carta. El 10, si el anterior jugador jugó un combo de 2 o más cartas, hace que robe una carta y además anula ese efecto. Y el comodín cambia el palo de la ronda. En Dunix solamente existe una carta defensiva. El As anula cualquier efecto que te obligue a robar cartas. La única excepción es si el efecto es un 10. Con el 10 no se puede bloquear. En Dunix también existe la posibilidad de anular habilidades. La primera forma es si jugás un espejo, por ejemplo un espejo de 7. La segunda forma es si en una partida de 3 jugadores jugás un 2 y luego en tu turno jugás otro 2. O si en una partida de 2 jugadores jugás una Q y en tu siguiente turno jugás otra Q. Esto también ocurre con el 5, si decidís copiar las habilidades del 2 y de la Q. La única excepción es que la habilidad del 4 nunca puede anularse. Con esto ya conocéis todas las habilidades básicas de Dunix. En el próximo episodio vamos a ver una de las mecánicas más importantes del juego: la carta de apoyo, las habilidades ocultas y último respiro.